En un día como hoy, un domingo de resurrección, en un día como hoy, hace más o menos 2000 años, Jesucristo resucitó. Y por eso nosotros celebramos esto. Fue más o menos en una fecha así, la fecha del día de la expiación, de la celebración pascual. Mi mayor deseo es que el mensaje de hoy te ayude a adorar a Cristo. Y te invito a que hagas de Cristo el enfoque de este día y de esta celebración. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ese mensaje de salvación es la razón por la que nosotros nos reunimos hoy a celebrar a Jesús. Esa gran salvación que celebramos se enfoca en Jesucristo. Primero se enfoca en su vida perfecta, sin pecado, sin corrupción, en el que nosotros podemos entender que Él tenía que ser limpio y sin pecado para ser un cordero sin mancha ni defecto y llegar a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no solo su vida santa y perfecta, sino su muerte tenía que ser una muerte expiatoria, una muerte en nuestro lugar. Nosotros no nos reunimos acá solo a celebrar que un hombre estuvo ensangrentado en una cruz, sino que ese hombre era Dios encarnado, tomando el lugar que tú y yo teníamos que estar en la cruz. Pero Él vino a tomar ese lugar. Celebramos la cruz porque eso significa que Dios tomó nuestro lugar en la cruz y llevó el castigo que merecíamos por nuestros pecados. Pero no solo su vida perfecta y su muerte por nosotros, sino que al morir y estar 3 días muerto, resucitó. Jesús resucitó y celebramos que Él está vivo. ¿Por qué? Porque de nada hubiera valido un Salvador muerto. Un Salvador muerto no puede salvarnos. Un Salvador muerto no es un Salvador. Y si se hubiera quedado muerto, nosotros hubiéramos quedado en nuestros pecados. Pero la palabra dice, 1 Corintios 15, del 14 al 17, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, cada uno de nosotros va a ir al infierno. Pero hoy celebramos que Él vive, y que Él nos salvó, y que Él no está muerto. Amén. Sin embargo, muchas veces meditamos en este tema, en el tema de la muerte, la vida, la resurrección de Jesús, como si fuera simplemente algo antiguo, como repasar una historia muy bonita de hace 2000 años. Pero yo quiero traer el mensaje el día de hoy de que es bueno pensar en el pasado, es bueno también pensar en que Cristo va a venir en el futuro. Pero ¿qué tal del presente? ¿Qué tal si nosotros tomamos un tiempo de enfocarnos en el Cristo resucitado hoy, 2019? Él está vivo. ¿Le conoces hoy? ¿Qué está haciendo hoy? ¿Qué nos dice la Biblia de su función hoy? Imagínate que se abrirá el cielo
y pudieras contemplar a Jesús resucitado y preguntarle cuál es su obra presente, ¿qué aprenderías? Eso es lo que vamos nosotros a enfocarnos hoy. Te voy a ayudar a celebrar y adorar a Jesús al poner nuestros ojos en Jesús hoy y cómo afecta a nuestras vidas. Por eso creo que tenemos un tiempo para examinar 3 formas en que la resurrección afecta nuestro presente. 3 formas en que la resurrección afecta nuestro presente. Para el cristiano y para el no creyente. 3 formas en que la resurrección afecta nuestro presente. Bueno, este va a ser el orden de nuestra reflexión, ¿verdad? Los teólogos hablan de los oficios de Cristo. Si tú quieres profundizar más en este tema, puedes buscar en internet los oficios de Cristo. ¿Qué es esto? Bueno, que Cristo vino a ser profeta, sacerdote y rey. Eso es lo que significa. Y muchas veces nosotros meditamos en esto, ¿verdad? Y hay libros escritos sobre esto, de cómo Jesús vino a ser profeta, sacerdote y rey. Los 3 oficios de Cristo. Pero muchas veces nuestra meditación se queda en la vida de ministerio terrenal de Jesús y termina en la cruz. Pero los oficios de Cristo, su papel como profeta, sacerdote y rey, continuaron después de resucitar. Así que ese va a ser el orden en el que vamos a meditar en Jesús el día de hoy. Primero, vamos a enfocarnos en que en Jesús resucitado, vivo hoy en día, tenemos un profeta resucitado. Tenemos un profeta resucitado. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3, nos habla de todo el Antiguo Testamento y de cómo Dios envió profetas. Pero que esos profetas, aunque dijeron cosas, mensajes de parte de Dios, no eran perfectos profetas hasta que llegó la revelación en Jesucristo. Vamos a meditar en eso. Dice Hebreos 1: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en esos últimos días ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión misma de su naturaleza. El Nuevo Testamento nos dice que Jesús no solo era el profeta más esperado, ¿verdad? No solo era el mensajero que fue anunciado desde la antigüedad, el gran profeta que necesitábamos, sino que nos dice la Biblia que Jesús era el profeta perfecto. ¿Por qué? ¿No? ¿Qué es un profeta? ¿Y cómo sabemos si Jesús era el profeta perfecto o no? No. La palabra profeta literalmente significa aquel que habla de parte de Dios. Aquel que tiene un mensaje directamente de parte de Dios. El que nos comunica y nos proclama la voluntad de Dios. Jesús fue el perfecto profeta porque no solo era un instrumento de Dios como los demás profetas, no solo era un siervo de Dios que proclamaba el mensaje de Dios, Jesús era Dios mismo hablando. Por eso es el perfecto profeta. Es Dios mismo ahora hablando, no solo enviando a un hombre a hablar, es Dios haciéndose hombre y hablando. Jesús era Dios mismo volviéndose un profeta, Dios mismo enseñando la palabra de Dios y dando a conocer su voluntad aquí. En conclusión, tenemos al perfecto profeta en Jesús que proclama la verdad de Dios. Pero su oficio, su rol como profeta no solo fue en su tiempo de ministerio, cuando enseñó a los apóstoles, enseñó a las multitudes y pudo servir como profeta de Dios, el profeta perfecto, sino que cuando Él murió y resucitó,
ahora sirve como el profeta resucitado. El profeta no solo perfecto, sino glorificado, que nos habla a su pueblo, su voluntad hoy. Entonces, ¿cómo Jesús nos habla hoy? Ahora, la pregunta es esta. Muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones en las que decimos, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? Si Dios me dice lo que quiere que haga, yo lo hago. Dice. Pero ¿cómo sé? Bueno, mi mensaje para ti hoy, primer mensaje es, en Jesús, tú tienes un profeta resucitado. Y estas son las formas en las que Jesús funciona como profeta hoy. Primero, a través del Espíritu Santo. La Biblia es tan clara en cuanto a esto. Jesús mismo le dijo a sus apóstoles en Juan 14, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Jesús hablaba de que, hey, yo me voy a ir, yo soy su maestro, yo me voy a ir, pero vendrá el Espíritu Santo y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les dije. Mi obra continuará cada día en sus vidas, por siempre. Ahora, a la iglesia, esto fue los apóstoles que les dijo esto. A la iglesia en general, mira lo que dice Romanos 8:9. Dice que el Espíritu de Cristo nos guía y nos enseña. Romanos 8:9. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No existe un cristiano sin el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te guía. Ahora en Gálatas 4:6 sigue, y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de su Hijo, a nuestros corazones clamando, Abba, Padre. Y primera de Juan 2:27 dice, en cuanto a vosotros, la iglesia, ¿verdad? La unción que recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdad y no mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis en Él. Esa es la primera forma en la que Jesús sigue obrando como profeta hoy. Te puede dar la respuesta hoy, te puede dar dirección hoy, porque tienes el Espíritu Santo y el ministerio del Espíritu Santo. Segundo, a través de su palabra escrita. Eso es tan claro en la Biblia. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Estén atentos a esta palabra más profética, más segura. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Entonces Jesús sigue hablando como profeta hoy a través del Espíritu, a través de su palabra y por último a través de pastores y maestros. Efesios 4:10 lo estudiamos hace unas semanas atrás y dice que el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, quiero darte una idea de cómo Jesús resucitado hoy mismo está orando. Conozco, ¿verdad? En consejería, como pastor, muchas veces tenemos el primer asiento en ver lo que Dios está haciendo en la vida de las personas. Conozco a una persona que estaba un poco angustiado, un poco confundido. Era un nuevo creyente por un año y él venía de
haber obtenido un dinero que no obtuvo de una manera correcta, por así decirlo. Y era más o menos bastante dinero. Y entonces él se había convertido a Cristo. Y ya había dejado el pasado. Ya había dejado todo lo que había hecho atrás. Y entonces me pregunta, ¿qué hago con este dinero? Bueno, la verdad yo le dije, pues no sé, pero vamos a seguir orando por esto y que Dios te vaya guiando. Es interesante que pasaron unas semanas y semanas y yo seguía meditando en esto, ¿no? ¿Cuál es la respuesta, no? Yo no quiero dar una respuesta solo porque es mi opinión, yo quiero saber la verdad, ¿no? Y en eso por fin Dios me fue mostrando y vi en la Biblia precisamente la respuesta en varios lugares, Antiguo, Nuevo Testamento. Y yo dije, ok, ya tengo la respuesta, vamos a reunirnos. Y cuando nos reunimos, me di cuenta que Dios le había estado guiando de la misma manera a él, por medio de su Espíritu Santo, por medio de la palabra escrita y por medio de pastores y maestros. En este caso era yo, conversaciones que habíamos hablado. Dios le había dado la respuesta. Esa es la función de Jesús como profeta, enseñándonos cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y él pudo entender que la Biblia claramente en el Antiguo y Nuevo Testamento habla de personas que se han convertido y han tenido cosas que no le pertenecían. ¿Y qué tenían que hacer? Ir a devolverla a esa otra persona. Pero mi punto es, ¿te has puesto a pensar cómo Dios te está guiando a ti mismo por medio de su Espíritu, de su palabra escrita y de los pastores y maestros? Jesús está vivo y a veces actuamos como si él estuviera muerto. Ahora, una pregunta para aquellos que no han rendido su vida totalmente a Cristo. Aquellos que tienen dudas y están pensando y dicen, bueno, no sé si es tiempo todavía de entregar mi vida al Señor. ¿Cómo se relaciona esta enseñanza contigo de que Jesús es profeta? Bueno, el resumen que tengo es que estás excluido, pero estás invitado. No tienes a Cristo como tu maestro, no tienes a Cristo como tu profeta resucitado, no estás siendo guiado por el Espíritu Santo, no tienes la guía de la palabra de Dios, no tienes la guía de pastores y maestros, no estás siendo instruido por la verdad, sino por la mentira. Estás excluido de la celebración que tenemos de que Jesús es nuestro profeta resucitado. Estás excluido, pero estás invitado. Estás invitado. Y como creyente, ¿cómo se relaciona esto con nosotros? Tenemos que gozarnos y celebrar. No merecemos esto, pero Dios ha sido misericordioso. Y tenemos que hacernos la pregunta: ¿estamos buscando la guía de Cristo para tomar decisiones? Sabiendo que Él está vivo y no muerto, por medio de lo que Él nos dijo que nos iba a hablar, por medio de su Espíritu, su palabra y pastores y maestros. Vamos a nuestra segunda meditación, y es que en Jesucristo tenemos un sacerdote resucitado. Un sacerdote resucitado. Dijimos que los oficios de Cristo eran como profeta, sacerdote y rey. Vimos como profeta, ahora como sacerdote. En Hebreos 4, 14 al 16 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, el Nuevo Testamento nos dice que Jesús no solo fue profeta, sino también sacerdote.
el gran sumo sacerdote perfecto. ¿Cuál era la función de un sacerdote en Israel? ¿Qué es esto? Porque esa es una palabra que la verdad no conocemos muy bien en las Escrituras. El sacerdote en Israel, su función era ser un mediador entre Dios y los hombres, o entre Dios y el pueblo de Dios, y ofrecer sacrificios a Dios para lidiar con el pecado del pueblo. Entonces, ser un mediador y ser aquel que ofrece sacrificios para perdón. Jesús era el mediador perfecto entre Dios y los hombres, porque Él era Dios hecho hombre. Él era Dios hecho hombre. Jesús es el perfecto puente de reconciliación, y eso es lo que nos dice la Biblia. Primera de Timoteo dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús también era el perfecto sacerdote que ofrecía sacrificios de perdón. ¿Por qué? Porque su sacrificio era eterno y el perdón que ofrecía era eterno y perfecto. Fíjate cómo el autor de Hebreos, de la carta a los Hebreos, contrasta a los sacerdotes normales y a Jesús como sacerdote. Dice, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecados y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Jesús no solo fue sacerdote al morir por nosotros en la cruz como sacrificio por nuestros pecados, sino que la Biblia nos habla de que tenemos un sacerdote resucitado en Jesús, vivo. Hoy tenemos un sumo sacerdote. Primero, la Biblia nos dice que Jesús como sumo sacerdote es aquel que intercede por nosotros. Es un intercesor que se compadece y ora por nosotros, dice la Biblia. Eso es lo primero que nos habla del Jesús resucitado. Fíjate lo que dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En otras palabras, lo que significa que Jesús es tu sumo sacerdote hoy es que tú tienes al Cristo resucitado a tu favor, intercediendo por ti y compadeciéndose de ti y de tus pecados. Y esto es una noticia increíble. Muchas veces nosotros nos imaginamos cuando queremos hacer algo importante. Por ejemplo, a mí me gusta el fútbol. Entonces ya me invitaron a jugar en un equipo y era un poquito importante para mí, ¿no? Entonces es interesante que uno empieza a imaginarse comentarios negativos de las demás personas, ¿verdad? Y dice, oh, quiero hacer esto, pero mira, que esta persona como que me está diciendo esto sin palabras, y esta quizá tiene estos pensamientos contra mí, y empiezan como que a quitarte la energía, ¿no? Ahora, lo mismo funciona al revés. Cuando tú ves que hay una persona que cree en ti, que está apoyándote, que dice, tú puedes hacerlo. Y es interesante y déjame hacerte esta pregunta y pasar al siguiente, pero ¿qué pasaría? Escucha bien, ¿qué pasaría si cada día y en cada desafío tú escucharas audiblemente las oraciones y la intercesión que Jesús está haciendo por ti en ese momento? ¿Cómo te sentirías tú? Todo lo puedo en Cristo. Realmente el poder decir, yo tengo a Jesucristo intercediendo por mí. Imagínate que lo pudieras escuchar audiblemente. ¿Cómo afectaría tu desempeño en las dificultades de la vida, en la lucha contra el pecado y en otras situaciones, en la crianza de tus hijos?
siguiente, tenemos en Jesús un intercesor que nos defiende de acusaciones. La Biblia dice que el diablo es el acusador, aquel que condena constantemente y va a buscar desanimarte con acusaciones y condenación. Pero dice que Jesús es aquel abogado, paracletos, aquella persona que está con nosotros en nuestra defensa. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces en Jesucristo tenemos un sacerdote resucitado, vivo, que está con nosotros. Y por último, tenemos un intercesor que nos da acceso al trono de gracia. Muchas veces nos sentimos que no podemos venir delante de Dios. Somos demasiado comunes o demasiado pecadores o demasiado faltos de pasión para que Dios nos acepte en su presencia. Pero en Jesús tenemos nuestro acceso a Dios. Dice Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque tenemos a Jesús. Ahora, como nuestro sacerdote o mediador ante Dios, Jesús está a nuestro favor. Ahora, yo quiero preguntarte, ¿alguna vez has sentido el apoyo incondicional o inmerecido de alguien? ¿Has tenido esa experiencia en tu vida? Alguien que te apoya con todo y tú no entiendes por qué esta persona me apoya tanto. Yo pude experimentarlo. Yo vivía en Venezuela. Mi familia no era creyente. Dios me salvó. Yo tenía una pasión por Cristo. Yo quería servir al Señor. Yo quería ir al seminario, estudiar. No tenía nadie que me apoyara económicamente. Y entonces había una familia aquí en Estados Unidos de granjeros. No me conocían mucho a mí, me habían visto una vez que fueron de misiones a Venezuela. No eran misioneros, pastores, eran granjeros. Y decidieron apoyarme, no con una grandísima cantidad, pero eran los que más me apoyaban, como con $50 a la semana o algo así. Y entonces, cada semestre yo veía la fidelidad de ellos. El primer semestre fui a visitarlos en su granja en diciembre. Y hermanos, no era gente rica. A veces yo me tomaba unas manzanas y me las llevaba para el cuarto porque yo decía, me va a dar mucha hambre y no come esta gente. Yo decía, pero ¿por qué no comen? Definitivamente no tenían lujos. Estaban batallando con muchas cosas y constantemente me apoyaban. La granja y las vacas y tener cosas así es algo muy fluctuante y a veces puedes tener años duros. Y en uno de esos años duros me enviaron igual dinero, me enviaron una carta y me dijeron, aquí está el dinero, seguimos apoyándote, vendimos una vaca. Ellos no me conocían a mí. Ellos manejaron más de 3 días para venir a mi boda y después regresarse. ¿Quién hace eso? Entonces yo quiero que tú pienses en esto y en decir, si ellos, como dice Jesús, siendo malos, pueden tener tanto apoyo para con un desconocido como Jesucristo, no puede ser tu apoyo más grande en esta vida. Incondicional, constante, ese sumo sacerdote que está intercediendo a tu favor hoy. ¿Y cómo esto se relaciona contigo si tú no has entregado tu vida a Jesucristo todavía? Estás excluido, mi hermano.
excluido de este gran privilegio y celebración, pero estás invitado. Estás invitado a tener este gran sumo sacerdote resucitado. No lo rechaces. Pero por ahora estás excluido. Y la Biblia dice que la ira de Dios está sobre los pecadores. Y solo en Cristo ya no hay más condenación. Eso quiere decir que si no has rendido tu vida a Cristo, estás solo. No tienes un abogado, no tienes un sacerdote, no tienes un apoyo. Solo tienes enemigos. Y tienes una condenación eterna sobre tu cabeza. ¿Por qué seguir así? ¿Vale la pena el pecado? O mejor correr a Jesucristo y decir: encuentro en ti mi Salvador. Y si eres creyente, ¿cómo se relaciona contigo? Gozo y celebración, ¿verdad? Tienes un sacerdote que murió por ti y resucitó por ti. Y vive y reina, intercede por ti hoy. Tercero, vamos a meditar en que tenemos en Jesús un rey resucitado. Los oficios de Cristo: profeta, sacerdote, rey. En Mateo 28, en la Gran Comisión, nos dice Jesús a sus apóstoles: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él gobierna y reina después de resucitar todo. Él es el Rey de gloria. Él es el Rey profetizado en Isaías y en el pacto de David. Él es el Rey que esperábamos y que traerá justicia a las naciones y un reino eterno. Él es nuestro Rey. ¿Y qué significa para nosotros esto? Bueno, primero, que en la antigüedad y en Israel, el rey no solamente era el gobernador. Muchas veces nosotros pensamos que los reyes son como alcaldes, ¿no? Los alcaldes están ahí, tienen una posición, se les da salario, pero realmente no hacen mucho. En fin, en esa época los reyes eran literalmente la cabeza de la nación, que obtenían victoria en batallas con ellos. Y ese es nuestro Jesús, muy, muy involucrado en nuestro liderazgo y el gobierno de su pueblo. Primero que todo, Jesús es nuestro Rey que nos salvó de nuestros enemigos. Él nos salvó de todos nuestros enemigos. ¿Cuáles son nuestros enemigos? El pecado, la muerte y el diablo. Y nuestro Rey derrotó todos nuestros enemigos para libertar a su pueblo y llevar a su pueblo en prosperidad y en victoria espiritual. Realmente ese es nuestro gran Rey. No solamente un gobernador alejado, es alguien involucrado en luchar por su pueblo y en liderarnos. Fíjate, en Apocalipsis se le llama el Verbo de Dios, el Rey de reyes y Señor de señores, el león de la tribu de Judá. Ese es nuestro Rey. Siguiente, nos dice que en nuestro Rey tenemos alguien que nos dirige a ser vencedores nosotros mismos. Jesús no solo obtiene la victoria por nosotros, Él empieza a transformarnos y empieza a hacernos a nosotros mismos victoriosos. Dice Romanos 16:20: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Interesante, ¿no? No dice bajo sus pies, dice bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Él aplastará a Satanás bajo vuestros pies. Él nos está llevando a ser un pueblo que realmente vive en victoria en el Espíritu Santo, que realmente vive en unión con Cristo, en vitalidad, en obediencia, en todo el fruto del Espíritu. Un pueblo que se parece a Jesucristo en todo. Por supuesto, es nuestra fe en Él que nos da la victoria. Dice 1 Juan 5:
porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. No porque somos fuertes, pero porque Él nos hace fuertes. Porque tenemos a Jesús, tenemos su Espíritu, tenemos al verdadero y más poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos victoriosos. Por último, Él nos gobierna con autoridad bondadosa. Ese Rey nos gobierna en lo que hacemos día a día, en las decisiones que tomamos, y Él nos demanda una forma de vivir llena de su Espíritu en obediencia a su palabra. Jeremías 23:5 dice: He aquí vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo. Ese es Jesucristo, el Mesías. Él reinará como rey y actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Andarán en mis ordenanzas y guardarán mis estatutos y los cumplirán. O sea, nuestro rey nos llevará a vivir un estilo de vida de obediencia y cumplir. Y tú dices: yo no puedo ser obediente. Bueno, Cristo es un suficiente rey para transformar tu vida y llevarte a ser obediente con su gracia, con su poder. Ahora, ¿sabes lo que es vivir sin miedo? Porque tienes un rey que te protege, que te provee y que te defiende. Porque esa es la realidad si decimos que tenemos un rey resucitado. Es un rey que provee, protege y nos reina y nos defiende con autoridad bondadosa. Quiero terminar contándote la historia de una persona que llegó a entender esto. Llegó a entender que ahora que tenía a Jesús como rey resucitado, ya no tenía que tener miedo. Te quiero contar la historia de Aguayo. Aguayo era un indígena de la tribu Moi en Papúa Nueva Guinea. ¿Verdad? Cuenta cómo su tribu por siglos estaba totalmente esclavizada al temor, al miedo de los espíritus. Ellos vivían en la selva y veían que los espíritus eran los que le traían enfermedad, mala cosecha, enemistades, problemas, y que los espíritus gobernaban las tinieblas. Los Moi vivían en este miedo constante de que los espíritus están contra nosotros. Ahora, los espíritus controlaban todo: la comida, la vida, la muerte, el clima, las tinieblas, ¿verdad? Y los espíritus le pedían a ellos que mataran seres humanos, que mataran animales, que mataran. Y ellos les obedecían por temor a los espíritus. Ellos vivían en miedo, en asesinato y en venganza y en todo tipo de carnalidad. Un día llegó un misionero en un helicóptero y por años empezó a aprender el idioma con ellos, empezó a enseñarles acerca del gran creador, el Dios bíblico, y empezó a hablarles del evangelio. Y Aguayo era bien incrédulo. Y él veía que varios de la tribu estaban yéndose con este misionero a escuchar cada día las enseñanzas y haciéndose cristianos. Y Aguayo se quedaba mirando y decía: estas son puras mentiras. ¿Cómo que el Dios creador va a ser más poderoso que los espíritus? Y él empezó a ver en estos cristianos nuevos de la tribu que empezaron a vivir con libertad. Comían todo tipo de cosas y empezaron a vivir con valentía y no le tenían miedo a la oscuridad y a los espíritus. Vivían con confianza y vivían con gozo. Y le decía: esto está muy raro.
quizás están engañados. Un día estaba él cazando y le picó un insecto venenoso. Él podía morir ese día. De hecho, estuvo sudando, estuvieron tratando de hacerle todo tipo de sanidades de la tribu, cortándole y haciéndole todo tipo de cosas para salvarle. Estaba muriendo, ya era de noche, estaba temblando, sudando. Y en la oscuridad de la noche, cuando nadie salía, él ve que llegan estos cristianos de la tribu, los nuevos cristianos de la tribu, a ayudarle. Y le ayudaron y no murió ese día. Y él se quedó totalmente impactado porque dijo, ¿cómo puede ser que caminaron hasta aquí en la oscuridad sin temor a los espíritus para ayudarme a mí? ¿Por qué no le tenían miedo a los espíritus? Y empezó desde ese día a escuchar las enseñanzas bíblicas y se convirtió y vivió por fin sin temor, sabiendo que Jesús había muerto por él en la cruz, por sus pecados, que había sido perdonado y que tenía al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios más poderoso, al único Dios verdadero, que le lideraba y le guiaba y le protegía como rey, como su rey. Y así él empezó a pensar en las otras tribus y dijo, quizá hay muchos más que no han escuchado este mensaje que trae libertad. ¿Cómo se aplica esto para ti si no has entregado tu vida a Cristo? Estás excluido, pero invitado. Tu rey, dice la palabra de Dios, que tu rey es el diablo, que todos nacemos bajo el reinado de Satanás y del pecado y de la muerte. Todos nacemos bajo el reinado de Satanás y el pecado y de la muerte. Y que aún sigues en ese rey que quiere tu destrucción. Y estás excluido de este rey bueno que te ama y te defiende y te provee y te protege. Pero estás invitado hoy a venir a ese rey que vive y reina y vence y te hace victorioso por toda la eternidad. Estás invitado a adorar a ese rey, a servir a ese rey y a vivir por y para ese rey. Y si eres creyente, celebremos y confiemos. Tienes un Cristo resucitado, que es victorioso, que es Rey eterno, que es Rey de Reyes. Un Rey que vino a protegerte, a proveer, a liderarte con bondad y amor. Un Rey que está contigo. Déjame terminar leyéndote estos versículos, Romanos 8:31. Entonces, ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién está contra nosotros? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Él es mi rey, ¿a quién temeré? Celebremos hoy que Jesús es nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey que vive y ha resucitado. Cristo vive y reina.